Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y sean bienvenidos a una edición más de su programa La Voz del Islam, que es una producción del Centro Islámico Boliviano que tiene por objeto presentar a la población cruceña y también boliviana cuál es la verdad sobre el Islam, para que las personas no tengan que depender de información de segunda mano o información tergiversada o distorsionada por algunos intereses tal vez. El Centro Islámico Boliviano es una institución que se encarga de difundir la cultura islámica y la religión del Islam en nuestro país. Esta institución está por cumplir 30 años al servicio de los musulmanes en Bolivia. En este mes de Ramadán estamos realizando muchas actividades, entre las cuales podemos mencionar las cenas, las podríamos llamar, aunque para la persona que está ayunando en realidad es el desayuno, pero como es de noche, son cenas que se ofrecen gratuitamente para todas aquellas personas que acudan al Centro Islámico Boliviano cuando el sol se oculta, cuando termina la hora del ayuno. También contamos con otras actividades, por ejemplo, actividades caritativas, reuniendo ropa, alimentos para la gente necesitada, a veces llevando a los orfanatos, a veces a la gente que está en la calle, que lamentablemente nuestra sociedad aún no logra encontrar respuestas para estas personas y ellos deben padecer el frío, deben padecer el hambre, la inseguridad, y sobre todo una marginalización constante. Entonces, como una manera de paliar un poco su sufrimiento, es necesario que las personas que tienen recursos los compartan con los que no los tienen. También el Centro Islámico Boliviano cuenta con un programa de radio que se difunde en Amboró FM 89.5. los días viernes a las 18:30. El nombre de este programa es Ciencia y Revelación, el programa de los días viernes. Los invitamos también al rezo comunitario, que es el equivalente islámico de la misa de los domingos, por ejemplo, de los cristianos. Se lo denomina el rezo del Jumu'ah, que es los días viernes también a las 13 horas. En fin, hay otras varias actividades, producimos material de literatura, material audiovisual también, para que las personas en general puedan conocer el Islam de una manera directa, sin recurrir a información distorsionada o información de segunda mano. El tema que nos toca desarrollar el día de hoy es muy importante para el conocimiento real de lo que es el Islam. Primero, debemos entender que el Islam en sí no es una religión propiamente dicha, no es una religión en el sentido tradicional, en el sentido del origen latino de la palabra religión. El Islam es inicialmente un modo de vida y lo podemos presentar en dos esferas distintas. La primera esfera es la ideológica, es decir, que el Islam tiene su propia cosmovisión, tiene su propia creencia, su credo, que generalmente entre los musulmanes se denomina al-aqida. La segunda esfera es la de la práctica religiosa, es decir,
que la persona debe practicar ciertos rituales y debe tener ciertos comportamientos, que esos comportamientos en sí son los que forman la práctica religiosa, y eso es el Islam. Es decir, que tenemos una esfera ideológica y tenemos una esfera práctica de acciones. Entre todas las religiones que conocemos, la única que tiene en su denominación un verbo es el Islam. La palabra Islam, aunque ustedes se sorprendan, es en sí un verbo. La persona se islamiza, es decir, que la persona se entrega a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Islam no es solo creencia, sino que también es una forma de vida. Y ese es el sentido real de lo que es el Islam. A partir de esto, nosotros entendemos entonces que debe haber una serie de normas que rigen las acciones que realiza la persona en el seguimiento de su creencia. Pero todo esto es lo que nos lleva a nuestro tema de hoy, el Islam y la Sharia. Iniciaremos mencionando los fundamentos de la creencia de los musulmanes. Los fundamentos de la creencia de los musulmanes son 6. El primero es la fe o la creencia en un solo Dios. Este Dios se denomina en árabe Allah, que es una palabra que significa el Dios único. Y también la utilizan los cristianos árabes y los judíos árabes, y cualquier otra religión que utilice el idioma árabe utiliza esta palabra Allah. En español nosotros utilizamos la palabra Dios, que sin embargo tiene el problema de que a veces hay que indicar que es Dios con mayúscula y Dios con minúscula, ¿no es cierto? Entonces la mayoría de los musulmanes en todas partes del mundo prefieren mantener el uso de la palabra Allah. Ese sería el primer fundamento de la creencia del musulmán. El segundo fundamento es la fe en la existencia de los ángeles, que son criaturas de Dios. Fueron creados por Dios con un objetivo específico, ¿sí? Que en realidad son varios distintos objetivos. Los ángeles son millones de seres. Y a diferencia de nosotros, los ángeles no tienen libre albedrío, es decir, que son como androides, ¿no? Son programados por Dios para realizar sus funciones y no le desobedecen en el cumplimiento de esas funciones. El ser al cual los cristianos denominan Satanás o Lucifer no forma parte de los ángeles, no es un ángel. ¿Sí? En la creencia islámica, Satanás o Lucifer es un jinn. Los jinn son otra creación, otra raza, digamos, distinta a los ángeles. En fin, nuestro objetivo es llegar al tema de la Sharia. El tercer pilar o fundamento de la creencia islámica es la fe en los profetas enviados por Dios. Los profetas enviados por Dios son personas elegidas por ciertas características en su personalidad que los hacen idóneos para poder soportar una revelación y poder transmitirla a sus congéneres, es decir, transmitirla al resto de la gente que vive en su región o en su país. Los musulmanes creen que estos profetas son seres humanos, personas al igual que todos nosotros, que sin embargo reciben una revelación de Dios. ¿Qué es lo que se revela? Lo que se revela es lo que está oculto, que la mayoría de la gente no puede conocerlo si no se los muestra Dios de alguna manera. En fin, el tercer fundamento es la creencia en los profetas y mensajeros de Dios. Como cuarto fundamento tenemos la creencia en los libros sagrados, que vendrían a ser los mensajes que fueron revelados a los profetas de Dios. Estos mensajes son puestos por escrito generalmente por los discípulos de estos profetas y mensajeros. Los libros sagrados son varios. Los musulmanes reconocemos, por ejemplo, en calidad de libro sagrado, el Torá de Moisés,
que equivale aproximadamente al Pentateuco de los cristianos. Reconocemos también los salmos del rey David, la sabiduría de Salomón, el Evangelio de Jesucristo y finalmente el Sagrado Corán revelado al profeta Muhammad. Todos estos son mensajes escritos que vendrían a ser un registro de lo que los profetas y mensajeros recibieron como revelación. Como quinto y sexto pilar tenemos dos aspectos que son constantemente asociados. Primero, el destino, que es el conocimiento anterior de Dios sobre los actos que van a realizar sus criaturas, y también el poder que tiene Él para imponer su voluntad sobre los acontecimientos que suceden en el universo. Y finalmente tenemos la fe en el día del juicio final. Esta existencia que tenemos nosotros, esta vida terrena, disfrutando, digamos, del refugio, la protección que nos da el planeta Tierra, va a llegar a un fin. En cierto momento va a existir un desastre, un cataclismo de proporciones cósmicas que va a destruir totalmente la Tierra y va a generar el final de la vida humana en este planeta, una muerte que alcanza a todos los seres que están en el planeta Tierra, y posteriormente una resurrección, un retorno a la vida, que ya no va a ser esta misma vida, porque ya no va a existir la Tierra y no van a existir las condiciones materiales sobre las cuales nosotros estamos viviendo. En fin, esta resurrección, ¿para qué es? Es para un juicio final, donde Dios juzgará los actos voluntarios de las criaturas que son sus siervos. Si ustedes se fijan, estos 6 fundamentos son ideológicos, consiste en creer o en tener seguridad de que hay un Dios, de que hay ángeles, de que hay profetas, hay mensajes, de que hay un destino y de que vendrá un día del juicio final. Pero el Islam en sí es lo que nosotros actuamos posteriormente a la creencia. Cuando una persona está de acuerdo en estos 6 fundamentos, debe enfrentar una decisión importante. ¿Voy a actuar yo de acuerdo a esto que yo sé que es seguro o no? ¿Me voy a hacer el tonto, el que no pasó nada? ¿Voy a seguir con mi vida como si no hubiese conocido yo nada? La persona que enfrenta esa decisión y decide vivir acorde a esta creencia que tiene, esa persona se denomina musulmán o muslim, como se dice en el idioma árabe, es decir, es una persona que entrega su vida, que somete sus actos a la voluntad de Dios. Y ahí entramos en la segunda esfera de los fundamentos del Islam, que es una esfera práctica, una esfera de acciones. Estas acciones las resume el profeta Muhammad en 5. Primero, el testimonio de fe, que consiste en anunciar públicamente: doy testimonio de que no hay más Dios sino Allah, y doy testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah. Esto significa que la persona asume un compromiso de no adorar a ningún Dios, sino al Creador, al Soberano, al Señor del universo. Y decide también utilizar la información, las enseñanzas facilitadas por el profeta Muhammad para su forma de adoración. Es decir, que nosotros nos comprometemos con este testimonio de fe a adorar a Dios según nos lo enseña el profeta Muhammad, que es lo mismo que enseñó anteriormente el profeta Jesús, lo mismo que enseñó anteriormente el profeta Juan, y así sucesivamente una serie de cientos y miles de profetas que han existido a través de la historia de la humanidad. Pero quedan distintos, algunos con fines higiénicos, otros con fines sociales, pero principalmente el rezo es la comunicación entre el siervo y su Señor. Es el momento en que Dios le habla al hombre y el hombre habla con su Dios. El rezo en el Islam es una práctica fundamental.
a diferencia de otras religiones donde la persona simplemente cree, ¿no es cierto?, y hace lo que mejor le parece. En el Islam empezamos a ver que hay cierta dificultad o hay cierta imposición de rituales, que no son muchos, pero marcan de forma definitiva la vida de la persona. 5 veces al día la persona detiene sus actividades y dedica 5 o 10 minutos a conversar con Dios y renovar su pacto de adoración a Dios. El tercer pilar o fundamento práctico es la limosna. Hasta aquí hemos visto que la persona adora a Dios de manera práctica, ¿no es cierto?, de boca y también con su cuerpo, porque el rezo, dijimos, incluye movimientos, incluye ciertos rituales que se deben realizar con el cuerpo. En el tercer pilar, que es la limosna o llamado también zakat, la persona adora a Dios de manera práctica, ya no con su cuerpo, sino con su propiedad. El zakat consiste en tomar parte de los bienes de la gente rica para entregárselo a la gente necesitada. Dependiendo de cuál sea la naturaleza del bien que poseemos, será también la naturaleza de nuestra limosna. Si una persona, por ejemplo, es un ganadero que posee principalmente vacas, ovejas o algún otro tipo de ganado, él compartirá estos bienes con la gente necesitada en una proporción específica. Se calcula entre, si una persona tiene 40 ovejas, por ejemplo, debe compartir una con los necesitados. El que tiene vacas debe compartir una de cada 30 con los necesitados. Pero el objetivo no es detallar mucho sobre esto. El cuarto pilar o fundamento práctico es el ayuno. Precisamente estamos en el mes de Ramadán y estamos realizando la práctica del ayuno. La palabra ayuno, que en árabe se denomina siyam o también saum, consiste en la abstinencia, abstenerse, es decir, dejar de consumir algo, dejar de acceder a eso. La abstinencia en el ayuno de los musulmanes es abstenerse de comer, abstenerse de beber y de realizar el acto sexual, es decir, abstenerse de las relaciones sexuales durante el mes de Ramadán. No durante todo el mes, porque eso significaría que la gente moriría, ¿no es cierto? Los musulmanes se habrían extinguido hace mucho tiempo. El mes de Ramadán se divide en dos. Durante la noche, la alimentación y las relaciones sexuales son normales. Durante el día, desde que empieza a amanecer, que nosotros no conocemos muy bien qué es amanecer, porque en nuestra cultura urbana, digamos, no nos fijamos en esa parte de la naturaleza. El amanecer tiene una claridad blanca que marca el final de la noche y después viene la salida del sol. En ese momento, cuando se da esa claridad, el musulmán empieza su ayuno, suspende toda bebida, toda comida y toda relación sexual. Esto dura todo el día hasta que el sol se pone. En estos días, el sol se está poniendo 10 o 15 minutos antes de las 18 horas, antes de las 6 de la tarde. En ese momento, vuelve sus actividades normales, puede alimentarse, puede beber, ¿no es cierto? Y se suspende un día de ayuno, se termina un día de ayuno. Entonces, el ayuno de Ramadán es una adoración práctica a Dios, ya no con el cuerpo, porque abstenerse de algo no implica ninguna acción corporal, ¿no es cierto? Tampoco con los bienes, porque no necesitamos gastar nada para dejar de comer y beber. El ayuno es adorar a Dios con nuestro espíritu. Nuestro ego constantemente nos solicita las cosas que más nos gusta hacer. Y evidentemente lo que más le gusta hacer a la gente
es comer, beber y tener sexo. Eso es lo que más le gusta universalmente a la mayoría de las personas, ¿no? Uno que otro por ahí le gusta PlayStation o Wi-Fi, no sé, jugar, pero en general es comer, beber y mantener relaciones sexuales. Entonces, nuestro ego se somete a la voluntad de Dios y se abstiene de estas cosas que más nos gustan. El último pilar práctico o fundamento práctico de los fundamentos del Islam es el peregrinaje. El peregrinaje es tal vez el rito más importante que se realiza durante el año, pero no lo hacen todos los musulmanes. El musulmán realiza el peregrinaje una vez en su vida si su salud y su situación económica se lo permiten. Consiste en viajar hasta la Meca, en Arabia Saudita, y realizar unos rituales, una circunvalación, unas caminatas entre dos lomas, en fin, son varios rituales. Esto lo hacen solo los que están en condiciones de salud y de economía para poder llegar hasta ese lugar, y solo lo deben hacer una vez en la vida. Bien, aparte de estos 5 fundamentos, el profeta Muhammad nos dice: el tope de todo, lo máximo de todo, es el yihad. La palabra yihad aquí en nuestra sociedad se la asocia y se la plantea de una manera negativa, distorsionando su sentido original. La palabra yihad no significa guerra. La palabra yihad no significa violencia. La palabra árabe yihad significa esfuerzo. Lo que nos dice el profeta Muhammad es que más allá de los 5 pilares prácticos o fundamentos prácticos del Islam, debemos hacer un esfuerzo nosotros para que en el resto del tiempo tratemos de complacer a Dios y ganar la recompensa de Dios. Ese es el yihad. Por eso el profeta Muhammad dijo: el yihad más grande, o sea, el esfuerzo más grande es combatir nuestro propio ego. Hay personas que pueden realizar cualquier clase de esfuerzos con suma facilidad, pero cuando se trata de reducir, controlar y someter su propio ego, su propia vanidad, vemos que fracasan totalmente. Bien, entonces el Islam, como verán, desde aquí ya se plantea la necesidad de una norma, de una especie de regulación que nos indique a nosotros cómo llevar a la práctica nuestra creencia, ya que el Islam no es la creencia en sí, que es una creencia monoteísta en un solo Dios, los ángeles, etc. El Islam es la forma en que nosotros practicamos esa creencia. Por lo tanto, surge desde ya una necesidad, ¿sí?, de tener estas normas. Y precisamente la Sharia son estas normas que nos indican cuál es el camino, cuál es la forma en que nosotros vamos a realizar la adoración a Dios. La Sharia tiene un espíritu, una filosofía, ¿sí?, que debemos nosotros tomar en cuenta. La unicidad de Dios es el primer punto en esta filosofía de la Sharia o de la legislación musulmana o islámica, como quieran llamarla. Dios es único, no solo como deidad, sino también como soberano. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros decimos no hay más Dios sino Allah y que vamos a adorar a Dios, o en cualquier otra religión, cuando dicen yo creo en Dios, están asumiendo de que hay un Dios único como deidad, es decir, que lo van a adorar, que van a rezarle, que le van a hacer plegarias, que van a hacer misas, en fin, limosnas, etcétera, a este único Dios, como ritos de adoración. Pero para el musulmán, la unicidad de Dios tiene otra connotación que es muy importante y que también se comparte con los cristianos y con los judíos. Se trata de la unicidad de Dios como soberano del universo.
Este Dios al cual queremos adorar es el dueño, es el propietario real del universo y por lo tanto también es el dueño y propietario de la tierra y de todos los países que están en la tierra. Por lo tanto, nosotros, los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra, somos propiedad de Dios. Por eso es que generalmente en el Islam, en el judaísmo, en el cristianismo, se utiliza el término siervo de Dios, porque somos propiedad de Dios. Al ser nosotros propiedad de Dios y la tierra también, significa que nosotros en nuestras vidas debemos aplicar las instrucciones que Dios nos da como propietario. Imagínense en un negocio, si a Pepito lo nombran gerente de ese negocio, ¿cuál va a ser el comportamiento de Pepito en el negocio? ¿Él va a ser como a él le dé la gana o va a ser como le instruye el propietario del negocio? Por más que sea el gerente general, por más que sea la autoridad máxima en la dirección de este negocio, aún así debe estar sometido al mandato del dueño, del propietario. Y ese dueño, ese propietario, ese soberano, en el caso de nuestras vidas, de todos los seres humanos, es Dios, Allah. Esto significa que las cosas que nosotros hacemos intencionalmente debemos tratar de que estén regidas por lo que Dios desea de nosotros. Ese es el primer punto importante de la Sharia islámica. Es de que la Sharia islámica no se trata de someter a las personas a otras personas. La Sharia islámica es lo que Dios le exige a la humanidad que haga o que deje de hacer. Otro punto importante, ¿sí?, es la existencia de tres partes en la revelación. Tenemos una parte que es exhortación, tenemos otra parte que nos enseña, nos muestra la teología, ¿sí? Como vemos ahí en la imagen, el credo, ¿sí?, nos enseña qué es lo que nosotros debemos creer. Y tenemos otra parte donde se nos exhorta, ¿sí?, a realizar buenas obras, etc. Pero la tercera parte, que ahí en la imagen está en el segundo plano, ¿sí?, la tercera parte es la legislación. Es decir, que cuando Dios se comunica con nosotros, no solo nos está hablando de Él, no solo nos está diciendo que hagamos cosas buenas, sino que nos está instruyendo específicamente un modo de vida. Él está legislando nuestra vida. Esta legislación no es una sola, es decir, que la Sharia islámica no es la única legislación que Dios ha revelado a la humanidad. En distintas épocas ha habido distintas legislaciones. Los musulmanes reconocen la Sharia de Muhammad, que sería la última, pero antes de ella estuvo la Sharia de Moisés, y antes de la de Moisés hubo otras Sharia, es decir, otras legislaciones, porque Dios no ha impuesto una sola norma para todos los seres humanos, sino que cada vez que revela algo de lo oculto, ¿sí?, Él envía nuevos mandamientos o nuevas prohibiciones. Entonces vemos que el musulmán comparte con las otras religiones una unidad de credo, es decir, todos, musulmanes, judíos, cristianos, todos tienen creencia monoteísta, creen en un solo Dios, sin importar el nombre que le den o el idioma que utilicen para adorarlo. Pero sin embargo, vemos que existen diferentes legislaciones, ¿sí? Los judíos, por ejemplo, basan su práctica religiosa en la legislación revelada a Moisés, que está contenida en el Pentateuco del Antiguo Testamento, más o menos.
Los cristianos tratan de basar su comportamiento en una sharia de Jesús, es decir, de una legislación revelada a Jesús. Y los musulmanes basan su comportamiento, sus acciones voluntarias en la sharia de Muhammad, las cuales no tienen tantas diferencias como ustedes pensarían, que son básicamente los mismos mandatos y las mismas prohibiciones. El último detalle que tocamos es que la última legislación en ser revelada para nosotros, para los que vivimos en esta época, la última legislación, la más cercana a nosotros en el tiempo, es la abrogante, es decir, que es universal, la debemos aplicar todos. Las anteriores legislaciones fueron abrogadas. Cada vez que Dios mandaba a un profeta con un mensaje nuevo, con una sharia, con una legislación nueva, estaba abrogando la anterior. Por lo tanto, la práctica de la sharia de Muhammad sería simplemente la práctica de la sharia que es abrogante y que vino a sustituir a las anteriores legislaciones. En esta imagen vemos representado gráficamente cómo los profetas de Dios se han venido sucediendo y cómo han tenido ramificaciones, es decir, se han continuado unos a otros en la práctica de legislación. Ven ustedes, tenemos al final de las ramas, tenemos al profeta Muhammad, ¿sí? Tenemos también al profeta Moisés, al profeta Jesús, en fin. Los musulmanes reconocen básicamente 5 profetas que han recibido sharia, es decir, legislaciones para que ellos instruyan a sus seguidores. Noé, Abraham, Moisés, Jesús y finalmente Muhammad. Eso es lo que toca a el espíritu o la filosofía de la sharia islámica. Ahora vamos a tratar de definir, esta es la parte aburrida, digamos, si es que no se aburrieron ya, esto va a ser más aburrido. ¿Qué es la sharia? Para aquellas personas que les gusta definir bien las cosas. La sharia vendría a ser un conjunto de normas y disposiciones que rigen los actos voluntarios de las personas desde el punto de vista de la prohibición o de la obligación de realizar ciertos actos. No solo rigen los actos de los seres humanos en general, solamente la sharia se aplica a las personas que son responsables, los que son cuerdos, los que entienden la diferencia entre el bien y el mal. Eso significa que la sharia islámica no se aplica sobre los niños, no se aplica sobre los dementes, no se aplica sobre los inconscientes. Esto lo habíamos dicho antes, ¿no es cierto? La sharia solo se refiere a los actos voluntarios, es decir, cuando está presente la voluntad humana, cuando nosotros podemos decidir algo y realizarlo. Si no estamos en condiciones ni de decidir por ser niños o por ser dementes, o no estamos en condiciones de realizarlo por estar impedido, simplemente las normas y disposiciones de la sharia no se aplican a nosotros. Hay un concepto que viene junto y asociado al de la sharia islámica. Se trata de la palabra árabe fiqh. ¿Sí? Ahí dice en el cuadro fiqh con H al final, ¿cierto? El fiqh es el entendimiento, la comprensión, ¿sí? Dice, es el conocimiento de los preceptos de la sharia con sus fuentes, sus evidencias y la metodología de extracción de las leyes. Fíjense, el fiqh es un acto humano que alimenta la creación de nuevas leyes y nuevas disposiciones.
el ser humano dirige su atención a la revelación divina que está registrada en los libros sagrados y en las enseñanzas de los profetas, dirige su atención a ella, se esfuerza, ¿sí? Y empieza a conocer cada uno de los preceptos, cuál es su origen, cuáles son sus connotaciones. Y destaca tanto ya en este conocimiento que él puede redactar nuevas leyes, nuevas disposiciones. ¿Por qué? Porque ya él conoce las anteriores y se da cuenta cuál es la tendencia, cuál es la norma, cuál es el espíritu, cuál es la filosofía de ese derecho. Esto nos muestra claramente que el derecho islámico o la Sharia islámica no es un conjunto estático, petrificado o anclado en el pasado. Ese es un mito que han creado los enemigos del Islam. Nos hacen creer de que las normas de la Sharia son normas ancladas en el siglo VII, dicen, en la Edad Media. Nosotros les vamos a demostrar de que eso es solo un mito, es decir, un rumor que se ha difundido para desprestigiar a las personas que desean practicar el Islam. Las fuentes del derecho. De aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de que la Sharia se basa en fuentes, unas son estáticas y se han mantenido prácticamente sin alteración desde la Edad Media, pero otras son dinámicas y nosotros influimos en ellas y nosotros actuamos generando nosotros también parte de las leyes de la Sharia. Como primera fuente tenemos la revelación directa, por ejemplo, el Corán. Otro ejemplo sería el Evangelio, otro ejemplo sería el Torá de Moisés. Dios revela directamente su palabra o su voluntad y las personas entienden de esta revelación que deben hacer ciertas cosas como obligatorias o deben dejar de hacer ciertas cosas como prohibidas o pecados. La segunda fuente es la tradición profética, que los musulmanes la llamamos sunnah. Esta es la enseñanza que está contenida en la vida de los profetas. Cosas que ellos dijeron, cosas que ellos hicieron o cosas que ellos aprobaron durante el tiempo que fueron profetas de Dios. Ustedes saben que la persona que mejor entiende la revelación directa es la persona que recibió esa revelación. Y por lo tanto los profetas de Dios son los que mejor conocen la palabra de Dios. Ahí, en esas primeras dos fuentes, tenemos nosotros lo que está anclado, ¿sí?, firmemente establecido en el Islam desde la Edad Media hasta hoy. Aunque los relatos que conforman la tradición profética a veces son motivo de controversia si es que son auténticos o no. Porque es muy importante eso, algunos relatos que nos puedan llegar a través de la historia, a través de la documentación histórica, pueden ser falsos, ¿no es cierto? Por eso el ser humano debe esforzarse en investigar y ver qué es auténtico y qué no lo es. Las fuentes tercera y cuarta, el consenso de los juristas y el razonamiento analógico, son fuentes humanas, lo generamos nosotros los seres humanos. Los juristas son las personas que practican el fiqh, es decir, que conocen las normas y disposiciones desde sus fuentes y saben cómo se extraen. Cuando estos juristas están de acuerdo todos sobre un punto, ese consenso genera nueva legislación. Y el razonamiento analógico lo realiza un jurista cuando tiene un caso nuevo que no se conoce su veredicto en la Sharia islámica, al no estar mencionado ni en la fuente primera, que es el Corán, la revelación, ni en la segunda. Por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Qué pasa con el LSD? Esa droga que desde hace varias décadas se distribuye a los niños y a los jóvenes en forma de figuritas, ¿no es cierto? O en forma de papelitos de colores. El LSD no fue mencionado por el Sagrado Corán y tampoco fue mencionado por el profeta Muhammad porque ellos no sufrieron ese tipo de acoso de
drogadictos o vendedores de drogas, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos preguntarnos, ¿será permitido para el musulmán consumir el LSD o no? Nosotros debemos comparar la esencia, la acción de este LSD con algún otro elemento que podamos encontrar en la Sharia. Y encontramos que el efecto del LSD sobre la mente humana es el mismo efecto del alcohol. Por lo tanto, así como se prohíbe en la Sharia el consumo de las bebidas alcohólicas, también será prohibido el consumo del LSD porque tienen el mismo efecto sobre la mente humana, que es velar la mente humana. Como verán, entonces la Sharia sí tiene una parte anclada en el pasado, pero también tiene una parte que es dinámica y se genera y se renueva constantemente. Ahora tenemos varias otras cosas que queríamos desarrollar sobre la Sharia islámica, pero lamentablemente el tiempo, como dicen los árabes, el tiempo es una espada. Si no lo cortas, te corta. El tiempo no nos permite en este programa único presentar toda la información necesaria sobre la Sharia, por lo tanto lo vamos a dejar para un siguiente programa. Pero resumiendo lo que hemos visto hoy, el Islam no es una simple creencia o una cosmovisión. El Islam son las acciones que resultan de esa creencia. El Islam es un modo de vida, es un conjunto de acciones que se realizan en esta vida. Y por lo tanto, necesita de una regulación, necesita de unas normas que rijan cómo se van a realizar estas acciones. Estas normas, este conjunto de normas y disposiciones, son la Sharia. La palabra árabe Sharia significa senda, camino. ¿Cuál es la dirección que vamos a tomar para llevar a la práctica nuestra fe? Bien, entonces, cerrando el programa de hoy, los queremos invitar nuevamente a las distintas actividades del Centro Islámico Boliviano, las actividades de Ramadán y las actividades que se hacen en el resto del año. También recordarles que si ustedes necesitan algún tipo de material sobre el Islam, algún tipo de literatura, lo pueden encontrar en el Centro Islámico Boliviano. Ahora usted puede encontrar mucha literatura en español sobre el Islam, no solamente en la forma de libros, sino también en el formato digital. También tenemos videos, tenemos material audiovisual, ¿sí? Todo esto se lo ofrecemos para que usted pueda realizar una investigación, para que usted pueda acceder a la verdad directamente, porque usted tiene derecho de saber la verdad. Usted no tiene que vivir pendiente de lo que los otros piensan, cambian o distorsionan de esta verdad. ¿Sí? Les reiteramos la invitación. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.